parte doctrinal. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. ¿Ahora sí me escuchan? No. Aló. ¿Ahora sí me escuchan? No. Hechos de los Apóstoles. Aló, papá, ¿me escucha o no me escucha? Aló. Todos bienvenidos. Bienvenida, hermana. Aló. Ricardo, mi esposa. Hermana Katy, bienvenida, hermana Katy. Dios le bendiga. Bienvenida, hermana Katy. Bienvenido, el hermano Manuel. Parece que tenemos dificultades con el sonido. Todos bienvenidos. Muy bien. Recordemos que estamos estudiando el primer siglo de historia de la Iglesia. Este periodo tenemos el reto de avanzar en la historia de la Iglesia. El libro Los Bautistas o la Iglesia de Cristo a través de los siglos se encuentra ahí en la plataforma. Y pues en las primeras páginas, cerca de 50 páginas, 50 un poco más, encontramos un resumen de las doctrinas que ha sostenido la Iglesia de Cristo en estos 20 siglos. La manera como Dios, o una de las maneras mejor como Dios, que su Iglesia ha permanecido desde que Él la estableció hasta nuestros días, es porque la Iglesia de Cristo ha enseñado las mismas doctrinas a la luz de la palabra de Dios. Bienvenida, hermana Sandra, ¿nos escucha? Bueno, muy bien. Entonces, en estos miércoles anteriores, pues hemos visto cómo Juan el Bautista prepara el camino, cómo Cristo establece su iglesia, cómo la bautiza con el Espíritu Santo, registro que aparece en Hechos capítulo 2. A los 40 días asciende y a los 50 días después de haber resucitado la bautiza con el Espíritu Santo. Y luego viene pues el desarrollo de la iglesia de Jerusalén a raíz de la persecución. Hay varias iglesias, ya encontramos en Hechos capítulo número 9, en el verso número 31, encontramos ejemplos de nuevas iglesias locales. Obra misionera son nuevas iglesias locales. La frase obra misionera no aparece en la Biblia, pero la enseñanza es similar a Trinidad. No aparece la palabra Trinidad, pero la enseñanza sí. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Después de las primeras persecuciones, incluida la del apóstol Pablo, pues ya hubo iglesias en Judea, que era una provincia del Imperio Romano, Galilea, que era otra, y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Luego la iglesia de Antioquía, que su establecimiento se narra a partir de Hechos capítulo número 11, bajo la autoridad de la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 11, en el verso 22, llegó la noticia de estas cosas, Hechos 11, 22, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Es decir, Bernabé fue misionero de la iglesia de Jerusalén. Bajo la autoridad de esa iglesia se organizó también la iglesia en Antioquía. Y bajo la autoridad de la iglesia en Antioquía, a partir de Hechos capítulo número 13, encontramos que Dios llama a un grupo de personas encabezadas por el apóstol Pablo, ¿sí? Bernabé, Lucio de Cirene, Herodes, ministrando estos al Señor, entonces son enviados a la obra misionera. Bernabé y Saulo, dice en el verso 2, Saulo fue el apóstol Pablo. Viene entonces toda una serie de
trabajos para establecer iglesias y inicialmente en una provincia que se llamó la provincia de Galacia. La carta a los Gálatas era una carta a varias iglesias locales, ¿sí? Por ejemplo, Pablo fue misionero en esa región y está toda la narración del primer viaje misionero en Hechos capítulo número 13, Hechos capítulo número 14, Hechos capítulo número 15 con el famoso concilio de Jerusalén, ¿sí? Hasta Hechos capítulo 15 verso 35 es el primer viaje misionero. Pablo regresa a la iglesia en Antioquía, rinde informe a los hermanos y los hermanos entonces, la iglesia le sigue respaldando en el ministerio. Así se van organizando iglesias locales, cuya cabeza pues fue el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 15, verso 41 dice que pasó por sí Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En Siria y en Cilicia había iglesias locales. Entonces, a la luz de la palabra de Dios vamos viendo cómo la iglesia de Cristo se va extendiendo bajo la autoridad primero de la iglesia en Jerusalén, luego de la iglesia en Antioquía, ¿sí? Pablo quería ir a Asia, pero Dios no se lo permite. Dios le llama a Europa, concretamente a la ciudad de Filipos. Hechos capítulo 16. Va allí a Filipos después de que Dios en una visión le muestra a Pablo que debía ir allí a esa zona. Macedonia era otra provincia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia era como una especie de departamento en términos contemporáneos, lo que hoy en día llamamos en Colombia departamentos, o en otros lugares del mundo estados, allí se les llamaba provincias. Entonces, la obra en Filipos, Hechos capítulo 16, versículo número 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en el 15 dice que cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí se queda entonces el apóstol Pablo y se inicia la iglesia en Filipo, la iglesia a los filipenses. Viajaría en ese segundo viaje, valga la redundancia, pasaría por Tesalónica. De Tesalónica fue expulsado por contravenir la ley humana en cuanto a no adorar a César. Y llegamos a Hechos capítulo número 17, donde está la narración de toda esa parte. Pablo es expulsado de la ciudad de Tesalónica. Los hermanos le envían a Berea, donde escudriña la palabra de Dios, serán más nobles estos hermanos. En Hechos capítulo 17, verso número 14, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hechos 17:15, como Pablo no pudo quedarse en Tesalónica, entonces dice en el 15 que los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. En Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Pues la idolatría griega era y ha sido muy famosa en la historia de la humanidad. Los dioses griegos siguen siendo muy reconocidos. Hay muchos negocios comerciales que tienen nombres de dioses griegos: Zeus, Afrodita, Baco, nombres comerciales, Juno, por ejemplo. Todos esos son nombres de dioses griegos muy conocidos. ¿Qué hace el apóstol Pablo en Atenas? Evangelizar. No hay registro bíblico ni histórico que en Atenas hubiese una iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia local como tal, organizada bajo la autoridad de la iglesia en Antioquía. No hubo esa
Una iglesia local allí no la hubo, no aparece el registro, solamente evangeliza. En Hechos capítulo 17, verso número 34, está la prueba. Una cosa es hacer obra nueva con iglesias locales nuevas o con una iglesia local nueva, y otra cosa es ir y evangelizar y esperar a ver en la voluntad de Dios si se puede empezar una iglesia bajo la voluntad de Dios. Todo el mensaje de Pablo pues es muy conocido en Hechos capítulo 17, a partir del verso número 19, cuando llega al Areópago, o sea, el sitio público. Era una especie de palacio donde públicamente se debatían los asuntos. Estaba pues en una colina, muy importante las colinas, pues más que todo era la colina de Ares, o sea, Marte, y pues eran muy reconocidos esos sitios. El nombre del Areópago, que era el nombre de las personas, no era solamente el nombre ni del palacio ni del sitio, sino todo estaba vinculado, el palacio, el sitio y las personas, que era un consejo de líderes en asuntos religiosos, culturales y educativos en Atenas. Entonces, Pablo predica allí y evangeliza. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17:34. Muy bien. Continuando entonces con este segundo viaje misionero, obviamente estamos haciendo un resumen, no estamos estudiando en detalle los viajes misioneros del apóstol Pablo, estamos estudiando la secuencia del primer siglo, estamos aproximadamente en el año 50-51 después del nacimiento de Cristo, o sea, cerca de unos 20 años después de que Cristo había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Después de estas cosas, ¿de cuáles? De las que acabamos de estudiar. Históricamente, Pablo sale de Atenas y fue a Corinto, era otra de las ciudades griegas, pertenecía a una provincia que se llamaba Acaya. Esa provincia pues era dominada por el Imperio Romano. Los romanos dividían el imperio en provincias y construían, lo primero que hacían era construir carreteras, caminos. De ahí el famoso dicho de que todos los caminos conducen a Roma. Entonces, podemos encontrar ahí un judío llamado Aquila, dice Hechos 18:2. Después de evangelizar en Atenas, fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio gobernó más o menos entre el 41 y el 54 después de Cristo. Había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. ¿Sí? Pues las decisiones políticas muchas veces afectan, muchísimas veces afectan a la población y también en cierto modo pues pertenecen a la soberanía de Dios. Si uno lee Proverbios 21:1, aquí vemos un ejemplo de esto, si alguien lo puede leer mejor. Proverbios capítulo 21, verso 1. Entonces, recapitulando, Pablo llega a Tesalónica, es expulsado de Tesalónica, es llevado y conducido a Atenas. En Atenas, mientras espera a Silas y a Timoteo, evangeliza. No establece una iglesia local en Atenas, solamente evangeliza, no aparece un registro, hasta el momento no ha aparecido. Si llega a aparecer en algún momento, pues será de otra naturaleza, pero por ahora no se han encontrado ni en las excavaciones arqueológicas, ni de ningún orden, una iglesia local de Cristo en Atenas. Solamente se encuentra el registro de que estuvo allí evangelizando. Pablo sale de Atenas y va a Corinto. Encontramos un judío ahí, capítulo 18, verso 2. Históricamente estamos enfocados en el viaje segundo, el segundo viaje del ministerio del apóstol Pablo, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio.
Y ahí podemos. Proverbios 21.1. ¿Qué dice Proverbios 21.1? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Muy bien. A todos los que quiere, lo inclina. Como los partimientos, buenas noches. Ahí vemos un ejemplo de la soberanía de Dios. Bienvenidos los hermanos que se están conectando en este momento. Bienvenida hermana Sandra, hermano André Álvarez, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, pastor, y a todos los hermanos de seminario. Proverbios 21.1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Gracias hermano, muy amable. Muy bien, entonces ahí hay una prueba clara de la soberanía de Dios. ¿Sí? Los gobiernos son permitidos por el ser humano, por Dios, perdón, son elegidos, establecidos o impuestos por el ser humano. Hay muchas formas de gobierno y pues eso hoy en día es suficientemente conocido. Dios permite que Claudio mandara que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Sí? Dice, fue a ellos, el apóstol Pablo. ¿Sí? Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, o sea, lo que hoy en día conocemos como tiendas de campaña o carpas o no sé qué otro sinónimo tienen, no me llega en este momento otro sinónimo a la mente. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo, ¿sí? Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, recordemos que Macedonia era otra provincia del Imperio Romano, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. La palabra gentil, ya hemos visto en otras oportunidades, significa extranjero para los judíos. Y en la Biblia aparece como sinónimo de incrédulo. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran ¿qué? Bautizados. Origen de la iglesia en Corinto. Entonces fijémonos la secuencia histórica. Jerusalén, ¿sí? Bautizada con el Espíritu Santo. Hechos 9:31. Judea, Samaria, encontraban iglesias, Hechos 9:31. Galilea, gracias. Antioquía, ¿sí? Después de Antioquía, entonces Galacia. Después de Galacia, estoy resumiendo porque no, o sea, cuando hablamos de Galacia estamos hablando de una provincia donde había varias ciudades, donde habían varias iglesias locales. ¿Sí? Provincia o departamento, por decirlo en un equivalente de nuestra forma de organización en Colombia. Y luego, entonces vendría de Tesalónica, Corinto, la iglesia en Corinto, el principal de la sinagoga. Muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Recordemos que allá en 1 Corintios 15, la palabra de Dios ustedes lo pueden anotar, porque estas cosas, aunque son históricas, tienen un componente doctrinal supremamente claro y preciso. 1 Corintios capítulo 15, verso número 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué le apareció a Pablo? En la conversión y luego para enviarlo. Un apóstol es una persona que ha sido testigo de la resurrección del Señor Jesucristo y ha sido enviado directamente por el Señor Jesucristo. Entonces, al último que se le apareció fue el apóstol Pablo. Pablo reemplazaría a Judas Iscariote. Entonces, aquí lo vemos en otra visión, ¿sí? Lo habíamos ya registrado
en Hechos 16:9, ¿sí? Aquí lo encontramos en Hechos 18:9 y en Hechos 23:11. Es posible que ustedes ya lo tengan en sus apuntes, pero por si alguien no lo tiene, pues ahí lo pueden registrar, por favor. Entonces, no temas, sino habla y no calles. Hechos 18:9, ¿sí? Pues obviamente en el sentido espiritual siempre hay temor por el rechazo, por la persecución. En el caso del apóstol Pablo era mucho más una persecución muy violenta. Constantemente estaba expuesto a la muerte física. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Siempre la afirmación de Dios, por ejemplo, a Abraham, estoy contigo; a Moisés, estoy contigo; a Josué, estoy contigo. En muchas ocasiones eso es registrado. Es muy cierto, como dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios como creyentes y como parte de su iglesia somos muy valiosos para Dios. Pero más allá de todo eso, lo más valioso es que Dios está con nosotros. Y se detuvo allí 1 año, dice el verso 11, y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. 1 año y 6 meses. ¿Sí? Es decir, discipulándoles. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, ¿sí? Acaya era la provincia donde pertenecía a la ciudad de Corinto, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, ¿sí? Diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. O sea, no había una forma de acusarle bajo las leyes del Imperio Romano. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Este hermano Sóstenes, ¿por qué digo hermano? Porque aparece en 1 Corintios 1:1. ¿Sí? Ahí podemos ir a 1 Corintios 1:1, más adelante, por decirlo así en términos populares, 1 Corintios 1:1, unos 5 años aproximadamente adelante, pues encontramos en 1 Corintios 1:1, si alguien lo puede ayudar a leer mejor, por favor. Primera Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén, gracias, hermano. Muy bien, ahí lo encontramos. Entonces miremos el incidente. 5 años más tarde aquí se reconoce, ¿sí? Que era pues un compañero del apóstol Pablo. O sea, ahí se ve el poder transformador de Dios, ¿no? Se apoderaron de Sóstenes, dice, todos los griegos apoderándose de Sóstenes principal le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba. Muy posiblemente este incidente ayudó o fue utilizado por Dios en cierto modo para que el Espíritu de Dios convenciera a Sóstenes de la salvación. Pues son referencias históricas que son importantes porque a la hora del estudio de la historia de la palabra de Dios, pues de la iglesia del Señor Jesucristo a la luz de la palabra de Dios, pues dan una amplitud de la manera. Dios se fundamenta en hechos, no en especulaciones. Y estos hechos, hay hechos espirituales y hay otros hechos que son netamente históricos, que son humanos, que son terrenales, ¿sí? Por eso es tan importante estudiar la historia de la Iglesia de Cristo, porque la sana doctrina se va relacionando con los hechos y se va confirmando a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la obra del Espíritu y a la luz de los acontecimientos que van no solamente apareciendo aquí registrados, sino los demás.
Muy bien. Bienvenido, hermano William. Hermano William es de la iglesia del Quiroga, ¿cierto? Sí. Bienvenido, hermano. Muy bien. Continuemos entonces, históricamente hablando, miremos la secuencia, ¿sí? Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, Antioquía, Gálatas, bajo la autoridad de las iglesias, ¿no? Bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía, Gálatas, luego, ¿cuál? Después de Gálatas, si nos acordamos, recordemos que en Hechos capítulo 13, antes de Corinto, después de Gálatas, todavía no hemos llegado a Éfeso. No. Después, la pregunta es, ¿cuál sigue después de las iglesias de Galacia? ¿Sí? Termina el primer viaje misionero, ¿sí? Antes de Tesalónica, Filipos, Hechos capítulo 16, después de Filipos, Tesalónica, Filipenses, Tesalónica, y después de Tesalónica, Corinto. Y luego de Corinto, sí, Éfeso, ¿sí? Claro, ustedes dirán, uy, pero vamos muy rápido. Nos toca ir muy rápido porque tenemos muy poco tiempo. Quisiéramos tener mucho más tiempo para detenernos en muchos más detalles que aparecen ahí desde el punto de vista histórico, o sea, hechos, acontecimientos, porque Dios se fundamenta en hechos, desde su misma esencia, existencia, manifestación. Sí, después de los hechos, pues viene la fe, y después de la fe sí vienen las demás manifestaciones, ¿sí? En el ser humano, en el intelecto, en las emociones, en todo eso. Y eso lo tengo que aclarar porque muchas veces se colocan primero las emociones o las especulaciones. No, Dios desde la creación, desde el mismo momento de la creación es un hecho que es totalmente reconocido, ¿sí? En fin, de eso ya hemos hablado y pues voy a tratar de enfatizar aquí en la parte histórica. Hechos 18, 23, empieza el tercer viaje misionero. Tercer viaje misionero. Hermana María, bienvenida. Dios le bendiga. Tercer viaje misionero. Después de estar allí, dice en el verso 23, ¿sí? Después de estar ¿en dónde? Pues en Antioquía. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Sí? Obviamente yo no he mencionado todas las iglesias locales que aparecen ahí implícitamente en la Biblia. Hay muchas congregaciones que se nombran son por las provincias, habla en plural, iglesias de Galacia, ¿sí? Por ejemplo, entonces había varias iglesias allí. El 23, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿sí? Donde había que organizar una iglesia que hubiera empezado, pues se organizaba. Donde había que confirmar la doctrina de salvación, del bautismo, de la cena del Señor, de la familia, ¿sí? Siempre Dios vive preocupado porque se enseñen las cosas como son, ¿sí? Confirmando a todos los discípulos. Se está hablando de las iglesias, no solamente en la parte individual, sino en la parte colectiva, cada iglesia local del Señor Jesucristo. Llegó entonces a Éfeso, verso 24, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Normalmente las personas habitantes de Alejandría eran muy entrenados desde muy pequeños en la oratoria, eran muy dados. La oratoria, la retórica, todo ese tipo de formación, digamos, básica que se tenía en los griegos, pues era muy importante. Había médicos que eran excelentes oradores, los griegos utilizaban mucho la oratoria. ¿Sí? En fin, tristemente, pues eso se centraba más que todo en los varones, porque para los griegos las mujeres eran
supremamente discriminadas, ¿sí? Excepcionalmente a las mujeres se les permitía el desarrollo inclusive científico. Eso tampoco es un secreto para nadie, eso está ahí muy bien documentado. Pero había sido instruido en el camino del Señor, Apolos, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, ¿cuál iglesia estaba en Acaya? La iglesia de Corinto. Los hermanos le animaron y, la iglesia en Corinto, perdón, escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, nosotros nos acordamos que allá en 1 Corintios, en el capítulo número 1, en el verso número 12, Pablo cuestiona a la iglesia porque muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. Es decir, que este discípulo natural de Alejandría se había convertido a Cristo, se había añadido a la iglesia en Corinto, pero no estaba sujeto a la iglesia local del Señor Jesucristo en lo que correspondía. Si la iglesia no fuera valiosa, Dios no lo hubiera establecido, porque Dios no pierde el tiempo estableciendo instituciones o desarrollando acciones, o como se le quiera llamar, que no tengan sentido para la vida del ser humano y sobre todo para la vida del creyente. Ya lo estudiamos en los antecedentes proféticos de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la iglesia, ¿sí? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad. 1 Timoteo capítulo número 3, verso 15, que es uno de los textos para memorizar, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué tenía que hacer Apolos? Pues estar en sujeción a su iglesia. O sea, él debería, o sea, cuando Apolos llega a Éfeso, pues Apolos no estaba bajo la sujeción de la iglesia. No dice aquí los detalles si era por razones de trabajo, que parece que era como un asunto más bien voluntario de él, de que estaba por allá en otra ciudad, en Éfeso. Pues Dios utiliza a Priscila y Aquila, ¿sí? Que ya sabemos que Priscila y Aquila eran habitantes de Corinto, que cuando Pablo pues necesitó tener otro oficio, trabajar en otro oficio, además de la obra misionera, además del trabajo espiritual, además del servicio al Señor en la iglesia, el avance de la obra, pues estas personas fueron muy importantes, y cuando dice aquí, le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, el camino de Dios era que si él estaba en Corinto, había sido bautizado en la iglesia de Corinto, bajo la autoridad de la iglesia en Corinto, debería estar trabajando para el Señor, siendo llamado a la iglesia en Corinto, pues en Corinto, ¿sí? Un creyente añadido a la iglesia tiene su iglesia, y eso es supremamente importante, porque pues es un llamamiento de Dios. Como llamamiento de Dios, pues Dios lo llama, valga la redundancia, no con propósitos inútiles. Eso sirve de antecedentes, porque dice en Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto ya, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, ¿sí? Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay ¿qué? Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Hechos 19:3. Ellos dijeron, ¿en el bautismo de qué? De Juan. Se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero no cumplían todos los requisitos que enseñaba el mismo bautismo de Juan,
que después fue ejercido por la iglesia del Señor Jesucristo. Lo primero que se le enseña a un creyente, pues es que el Espíritu Santo es el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y mucho más en ese momento, y mucho más hoy en día. Se enseña en las iglesias, se enseña en la Biblia, se enseña en las predicaciones, todos, siempre en las invitaciones, siempre se está recordando. Nosotros no somos capaces de convencer a nadie, nosotros por misericordia de Dios exponemos el mensaje en lo que Dios nos provee, pero quien convence, o sea, quien va al corazón y deja en la persona incrédula el mensaje suficientemente claro para que la persona se arrepienta y crea, es el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué dijeron ellos en el bautismo de Juan? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. En otras palabras, ni siquiera se habían arrepentido, diciendo al pueblo que creyesen en aquel arrepentimiento y fe, que creyesen en aquel que vendría después de él. Ahí está en Marcos capítulo 1, verso 14. Arrepentidos y creed, dijo el Señor Jesucristo, enseñó. Los primeros mensajes de Cristo fueron contundentes, muy breves y muy claritos. ¿Sí? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús es una manera resumida, una figura del lenguaje que se llama sinécdoque, que esa figura del lenguaje significa mencionar lo mismo de una manera diversa, diferente. ¿Sí? Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hoy en día se puede decir siglo XVIII, XIX, XX y parte del XXI, hay unas congregaciones que entre comillas se llaman los Jesúsolos, o que bautizan solo en el nombre del Señor Jesús y desconocen la gran comisión, que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice aquí en el nombre, está diciendo en la autoridad del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la autoridad que el Señor Jesús mandó? Pues la autoridad que el Señor Jesús mandó la encontramos en Mateo capítulo 28, del verso 18 al 20. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. ¿Por qué hablaban en lenguas? El primer requisito para que hubiese don de lenguas era que hubiese judíos incrédulos. Es decir, que allí, en ese lugar, en Éfeso, había judíos incrédulos, y entonces por eso se presentó el don de lenguas. Los requisitos para hablar en lenguas, o sea, en idiomas, sin haberlos estudiado, antes de que se terminara la Biblia, son muy claros ahí en 1 Corintios capítulo 14. Un judío incrédulo, mínimo 2, máximo 3, para edificación, que sea interpretada el idioma o la lengua, y además, pues dice un poco más adelante que estaba restringido a los hombres, que a las mujeres no se les permitía hablar en ese don, en el don de lenguas. Y eran por todos unos 12 hombres. Perdón, pastor, una pregunta sobre ese punto. ¿Dónde hay claridad sobre que era solo de los hombres ese don? En 1 Corintios capítulo 14. En 1 Corintios capítulo 14. Si comparamos el verso número 27, Primera Corintios 14, 27. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Muy bien. Ese verbo hablar ahí es idéntico al que se utiliza en el verso número 34, ahí mismo, en 1 Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no lo es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ahí está, entonces, hablar en el verso 27 es igual a hablar en el verso número 34. Si aplicamos análisis bíblico, ¿quién habla? Dios. ¿A quién le habla? A la iglesia en Corinto. ¿De qué le está hablando? Del don de lenguas. ¿Sí?
todo el capítulo 14 a partir del verso número 20, 21, 1 Corintios 14, 20, 21. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia. Si un niño tiene malicia, pero el grado de malicia es mínimo, pero maduros en el modo de pensar, o sea, madurez es discernimiento entre el bien y el mal. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice ¿quién? El Señor. Está citando Isaías 28, 11, 12. Está profetizado que ni siquiera hablándoles en otros idiomas, las lenguas son por señal, no a los creyentes, dice el verso 22, sino a los incrédulos, ¿sí? No a los incrédulos, sino a los requisitos. Ahí aparecen todos los requisitos, ¿sí? En el 26 dice, hágase todo para edificación, ¿sí? En el verso 27 que acabamos de leer, mínimo 2, máximo 3, por 2 a lo más 3, por turno, uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, o sea, los predicadores hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿sí? Entonces ahí está hablando muy claramente del uso de los dones. ¿Con ocasión de qué? Pues los creyentes corintios se creían muy espirituales con el uso de los dones espirituales, pero no es el don por sí mismo el que hace espiritual a una persona. El don hay que acompañarlo siempre de los frutos. Si el don no se acompaña del fruto, pues entonces hay riesgos graves de que el asunto se convierta solamente en algo limitado o en algo estrictamente humano, ¿sí? Entonces, por eso, en su soberanía, pues Dios no permitió que cuando dice vuestras mujeres callen en las congregaciones, hay iglesias en otros lugares del planeta, inclusive de nuestro compañerismo, que interpretan mal este texto y a las mujeres no las dejan ni orar, no las dejan cantar, no las dejan enseñar, no las dejan participar en las reuniones de iglesia. Interpretan mal este texto. Hago un paréntesis ahí con eso porque eso es importante tenerlo en cuenta. Y no está hablando de que la mujer no deba participar en el trabajo del Señor en la iglesia. Todos los trabajos para el Señor en la iglesia, todos, absolutamente todos son importantes, todos tienen la misma validez, tanto el que predica, como el que enseña, como el que canta, como el que dirige, como el que ora, como el que limpia, como el que todo, absolutamente todo es absolutamente valioso. Pero como Dios es un Dios de orden, pues entonces Dios coloca cierto orden en el desarrollo de las funciones, ¿sí? Entonces ese es el texto que prueba ahí. No sé si queda clara la respuesta. Sí, gracias, pastor. Con gusto, con mucho gusto. Sí, obviamente pues hay muchas cosas que aclarar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sin embargo, el versículo 35 es un poco como fuerte. O sea, no entiendo por qué es indecoroso. Quieren aprender algo, pregunten en casa. No se escucha, pastor. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Sobre el versículo 35, que también es un poco fuerte la expresión que usa de que es indecoroso que la mujer hable en la congregación. En 1 Corintios capítulo 14, verso 35. Es un asunto de sujeción. Cuando dice las mujeres en Corinto, tengo que remitirme al trasfondo. Por ejemplo, para los griegos, ¿sí? Hay que recordar que esta iglesia era una iglesia compuesta básicamente por creyentes griegos. El griego discriminaba muchísimo a la mujer. Inclusive hay citas muy famosas de Aristóteles con relación a la mujer, que
que ni siquiera, pues, que uno no se atreve ni a mencionarlas porque pues, son demasiado denigrantes, ¿sí? Entonces hay que mirar el trasfondo. En el verso número 33 dice, Dios no es Dios de paz, no es Dios de confusión, perdón, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces había como un anhelo de las mujeres a reclamar sus derechos y a veces lo hacían de una manera acertada, de una manera adecuada, de una manera edificante y de una manera absolutamente necesaria. Entonces, como las mujeres eran tan discriminadas, inclusive en las iglesias de Cristo, en ese momento en Corinto, pues no es por un asunto humano, sino es por un asunto de moral, ¿sí? A la mujer le cuesta sujetarse, ¿sí? Y en las reuniones había muchos desórdenes, en los servicios había muchos desórdenes por la intervención de mujeres que lo hacían de una manera indecorosa, sin sujeción. ¿Qué es lo que decora a una mujer? La sujeción a Dios. Cuando es casada, la sujeción o el respeto por su esposo, ¿sí? Eso, por ejemplo, si lo miramos a la luz de Primera de Pedro, miremoslo a la luz de Primera de Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Sí? Pastor Plácido, bienvenido. No, Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, ¿estamos todos en Primera de Pedro 3:1? Sujetas, o sea, unidas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta como casta y respetuosa, o sea, espiritual, pura. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Porque pues había mujeres con dinero y colocaban hilos de oro en sus cabellos, en sus peinados, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Ahí la palabra ornato en el griego es un adorno muy especial, un adorno permanente, de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, y da el ejemplo de Sara. Entonces, cuando las mujeres intentaban quitarle el oficio al hombre, ya fuera de marido, ¿sí? Ya fuera de el don de lenguas en la iglesia, eso se convertía en algo indecoroso. Entonces, como en varias ocasiones había que usar el don de lenguas para evangelizar y para usar en la iglesia pues lo necesario, ¿sí? Porque hay que recordar que todas esas regiones estaban influenciadas por varios idiomas e inclusive dialectos. Cuando uno cuenta la cantidad de dialectos de Hechos capítulo 2 se asombra. O sea, no era normal ser políglota en esa época en ciertos niveles culturales, pero muchas personas no tenían el acceso al aprendizaje, la educación era supremamente restringida. Entonces, por eso Dios tuvo que permitir el don de lenguas para que sin estudiar esos idiomas se pudiera conocer el mensaje de salvación, pues a través de la palabra hablada y confirmada por las señales de los apóstoles, señales, prodigios y milagros. Entonces, una especie de competencia entre mujeres y hombres por el don de lenguas hizo que Dios hiciera primero una limitación, la limitación de que a las mujeres no se les daba la capacidad de hablar en esos dones, sino que más bien se contribuyera al orden en los servicios, ¿sí? Y preguntando en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable. Cuando dice hable ahí, no está hablando de expresar o de preguntar o de orar o de alabar, que sería totalmente contradictorio, sino más bien de hablar en lenguas. ¿Sí? Cuando dice es indecoroso,
Pues está hablando de que el desorden, la falta de sujeción de muchas mujeres causaba desórdenes en los servicios en la iglesia en Corinto. ¿Alguna otra claridad? Yo sé que el tema es amplio, ¿sí? Resiste muchos comentarios, muchas preguntas, muchas aclaraciones, pero fijémonos que a la luz de la historia de la iglesia, pues vamos encontrando elementos que nos van ayudando a mirar cómo las iglesias locales del Señor Jesucristo fueron permaneciendo. El propósito esencial es que lo que Cristo enseñó, lo enseñaron los apóstoles, lo enseñaron las iglesias de Cristo. A veces nos equivocamos, pero hay que corregirnos, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios y bajo la dirección de Dios. Había tanta contienda que en el verso 36 Dios tiene que hacerles una aclaración. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pues ellos se creían pues muy privilegiados, muy bendecidos por tener el don de lenguas. Y era normal que hubiese en una iglesia de esas don de lenguas porque llegaba muchísima gente de muchos otros lugares, sobre todo judíos que eran incrédulos que pasaban por ahí. Corinto era una ciudad muy importante desde el punto de vista económico, comercial. Muy bien, sí. El hermano Jesús pregunta aquí que qué significa el término de lenguas o jeringonzas. Es como un término equivalente a glosolalia. Una glosa es una parte de una palabra o una parte de una palabra que no tiene sentido completo, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que utilizan fracciones de palabras o fracciones de sílabas de palabras que no tienen ningún tipo de sentido, simplemente se convierten en algo ahí que es, ¿sí? Pero ahí mismo lo dice en Corintios, ¿sí? Dice ahí muy claramente que es necesario, palabras que no tienen sentido, ¿no? Exacto, sin sentido, que no se entiende, ¿sí? Ahí lo dice. Verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, el mensaje se tiene que entender. Si el mensaje no se entiende, no hay edificación, ¿sí? Bueno, entonces quedamos en Éfeso. En Éfeso, de Éfeso, pues la iglesia en Éfeso es muy famosa. Algunos historiadores hablan de que duró cerca de unos 400 y un poco más de años. Una iglesia que, pues, si Dios lo permite, el otro miércoles vamos a mirar, pues, algunos contrastes, ¿sí?, de esa iglesia en Éfeso. Ese tercer viaje misionero del apóstol Pablo, pues... Me quedó una duda. En el capítulo 19. Toma. Lo que escuchen todos, porque si no... No comprendí muy bien el asunto acá cuando Pablo estaba en Éfeso con los discípulos a los que les pregunta sobre el Espíritu Santo. Ellos le dijeron en el bautismo de Juan, pero ellos habían sido bautizados por Juan o no podían haber sido bautizados por Juan. La distancia es supremamente considerable. Primero, la época. Recordemos que este tercer viaje misionero del apóstol Pablo está desarrollándose, pues, hablando pues históricamente, es años 53, estamos hablando de 20 años, y no, alguien los bautizó sin haber creído. Esos bautizos que se hacen, pues no de mala intención ni de mala fe, no estoy diciendo eso, sino que simplemente se hacen bautizos
sin tener en cuenta todos los requisitos que enseña la palabra de Dios. Pero la clave está en que ellos pues no se habían arrepentido, no habían creído, ¿sí? Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera. O sea, cuando dice ni siquiera, ¿qué está diciendo? Que no cumple el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? Pues haberse arrepentido y creído, ¿sí? Por eso en el 4 dice ahí, en el bautismo de Juan, o sea, los sumergieron, ¿sí? En algún lugar. Pero Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús. Que los hubieran bautizado por la autoridad de Juan, es una posibilidad, pero el único que tenía autoridad de bautizar con la autoridad de Juan era el mismo Juan, ¿sí? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ¿sí? Juan el Bautista, sí. Sí. Entonces, el don o la presencia del Espíritu, ¿sí? Hay algunos que creen que fueron bautizados por Juan el Bautista, ¿sí? Pero no es tan fácil que haya sido, primero por la distancia geográfica y segundo por el tiempo, ¿sí? El tiempo que me dio, o sea, 20 años, era muy difícil que se encontraran, o sea, que hubieran sido bautizados por Juan el Bautista. ¿Sí? Y lo importante ahí es que no se habían arrepentido y no habían creído, más allá de los detalles geográficos, más allá de los detalles históricos, más allá de cualquier otra situación, ¿sí? Lo que ellos, algunos dicen, no, pues es que Juan el Bautista le predicó a los judíos generación de víboras, y de pronto estos estaban incluidos ahí, pero la verdad es que o sea, no hay mucha coincidencia, no hay mucha coherencia en cuanto al bautismo de Juan y Éfeso. O sea, Éfeso estaba pues a una distancia considerable. Preguntas, comentarios, inquietudes, aclaraciones. Ahí lo importante es que ellos dicen, en el bautismo de Juan, ni siquiera hemos oído, eso es lo bíblico y eso es lo que hay que reconocer. Ni siquiera habían creído, ¿sí? Y ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, ¿no? En ese momento, o sea, en el ministerio de Cristo, la enseñanza del Espíritu Santo era ya muy, muy, muy reconocida. Y después, pues con muchísima mayor razón. O sea, que en ese momento ellos no, pues ese bautizo no les funcionó para nada. Porque, La hermana Mirella pregunta que si ese bautismo no les funcionó. claro, ellos no arrepintieron. No se habían arrepentido, no habían creído, no cumplían el primer requisito de arrepentimiento y creer, ¿sí? En el Señor Jesucristo. Bautizaron sin haberse arrepentido y haber creído, ¿sí? Eso sirve para que la iglesia en Éfeso inicie, ¿sí? Inicie. Muy bien, quedamos ahí. Ya pues nos falta pues, la última parte del resumen que estamos haciendo con relación a la iglesia en Éfeso. Un texto final de esta parte encontramos en 1 Timoteo capítulo 1 verso 3. 1 Timoteo 1:3. 10 años después, aproximadamente, Pablo escribe esta carta a Timoteo. Timoteo estuvo asociado con Pablo desde el segundo viaje misionero. Leímos ahí en Hechos 16.
y le escribe posiblemente desde Macedonia, y dice ahí, como te rogué que te quedases, ¿en dónde? En Efeso. Exactamente. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que, ¿qué? Exactamente. Que no enseñase la doctrina. Exactamente, no enseñen diferente doctrina. ¿Sí? Éfeso ya estaba siendo muy atacada por vientos de doctrina. ¿Sí? La carta a los Efesios es una carta muy importante en ese sentido. Y eso no ha cambiado. Para muchas personas lo importante es, bueno, gane almas para Cristo y ya. Muy importante ganar las almas para Cristo, no quiero ser malinterpretado. Gloria a Dios por cada alma. Pero la doctrina es supremamente importante, que hay que seguir la verdad en amor, dice allá. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar lugar al pastor Plácido. No sé si hay alguna inquietud final, alguna pregunta. No avanzamos mucho, pero pues gracias a Dios logramos ahí llegar, digamos, a cubrir la mayor parte de la historia de la iglesia, bíblicamente hablando, ¿sí? Todas estas iglesias en Galacia, iglesias en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso, ¿sí? Que son iglesias, pues, que fueron iglesias, perdón, muy importantes para el desarrollo de la obra de Dios, siempre bajo la autoridad o de la iglesia de Jerusalén o de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Eso es supremamente importante reconocerlo. Muy bien, muchas gracias. El pastor Plácido, por favor, con análisis bíblico. ¿Nos escucha el pastor Plácido? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Buenas noches, el pastor Plácido. Dios lo bendiga. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, pastor. Muchos hermanos, ¿cómo han estado? ¿Bien? Me disculpa, de hecho yo no pude estar, llegué tarde, entonces por ahí le envié al hermano la... bueno, hay dos foros, hermano, no sé, había mirado que dos personas han contestado al foro. La verdad es que podamos seguir, me parece muy buen método acerca de la que estamos mirando. En el último foro coloqué de que la regla de aplicación acertada, y vamos para que analicemos el capítulo 1 de Efesios, acerca de la predestinación, que es un tema bien interesante porque algunos lo malinterpretan. Ellos creen que Dios escoge a ciertas personas y a otras no para la salvación. Eso es un texto muy mal interpretado. Entonces ahí quedó el foro, hay dos foros, está el foro del capítulo 7 y del capítulo 8, ¿correcto? Regla de interrogación sobre 5 puntos, y del 8 ya utilizamos la regla de aplicación aceptada. Es un mensaje general y uno en particular. Entonces, ahí está, ese tema, no sé si alguien lo vio acerca del foro del capítulo 5. Yo publiqué las respuestas, no sé qué hay de retroalimentación sobre ese tema. Sobre el capítulo 8. Sí, señor. Ok. No, sobre el que estaba hablando ahorita, no de dones espirituales, sino el anterior. Capítulo 8, un análisis de los dones espirituales y milagros de sanidades, ¿correcto? Pero ahí sí no hay foro, pastor. O no lo veo. No, hicimos fue el foro del capítulo, ahí está ese análisis de los dones espirituales. Pues la integración de los sobrepuntos y la regla de aplicación acertada, ese sí había uno ahí. Sí, el 7, correcto, y el 6.
Para Y el el 6, sí, próximo, es correcto. Para la próxima clase sí queda sobre el 8. Miraron el del capítulo 7, que es el capítulo 1 de Efesios. No sé si alguien más, el hermano Andrei, colocó algo del foro, o lo ha visto. La idea de los foros es que podamos participar todos, porque esto es para que todos nos retroalimentemos. Lo que pasa es que, Pastor Placidito, buenas noches, lo que pasa es que Señor. hace falta que cuando cree el foro le configure para que envíe las notificaciones a los correos electrónicos Sí, o que usted avise por el grupo de WhatsApp para saber que se publicó la pregunta en el foro porque no supe que había puesto, porque ni llegó notificación al correo ni por el grupo de WhatsApp. Y es una manera práctica porque sin necesidad que el pastor haga nada, sino únicamente colocando o publicando, automáticamente a los que estamos inscritos en el curso nos llega. ahí aparece. Es una pestañita que hay que chulear ahí cuando está creando la pregunta, que se Sí, llama, esa pestaña se llama, es un botoncito, es un chulito que hay que poner ahí, que se llama inscripción automática, creo que es que se llama. Es solamente ponerle el chulito ahí y ya ahí él manda a los, queda mostrado ahí. Sí. Sí, correcto, sí, está bien. La idea es que, digamos, del tema que coloqué ahí, que es bien interesante acerca de la mala interpretación que se da hoy en día, acerca de la señal acerca de la predestinación. ¿Sí? Entonces, un tema bien interesante. Nuestro pastor Alberto nos puede ayudar, que él estuvo, recuerda que usted nos dio una muy buena explicación en Bosa con el hermano Mauricio Bonilla. Gracias, hermano. Pues hace